Vivimos en tiempos, estos últimos meses, sobre todo muy interesantes. Se nos llegó una pandemia en pleno siglo XXI y seguramente, pues algunos de nosotros ni siquiera conocíamos la palabra confinamiento o la palabra pandemia o la palabra cuarentena aplicada a la vida diaria. Honestamente, nunca imaginé vivir algo así, estar encerrado sin poder salir, o al menos en apariencia por un virus mortal que estaba acabando con la vida de miles de personas alrededor del mundo. Muchas personas viajan, cambian de residencia, se cambian de país, buscando seguridad, buscando estar acogidos por una economía que fuera mejor que la de su lugar de origen, buscar estar acogidos por un sentido de seguridad mayor. Y este virus tan pequeño asustó, atemoriza a grandes, a chicos, a ricos, a pobres y a personas en toda la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué es que causa tanto pavor y tanto miedo? Sin lugar a dudas, el hecho de no tener una relación personal, el hecho de no tener la confianza de acercarnos al Dios creador de todo el universo, implica un temor, implica un dolor, un sufrimiento y un miedo y un pavor a la muerte. Hoy somos, como cristianos, privilegiados de vivir en un momento donde a pesar del temor y a pesar de todo lo que pueda levantarse, tenemos a nuestro Redentor y nuestra roca, quien nos sostiene. ¿Y saben qué? Que nos ha abierto el camino al Padre. Nuestro Señor Jesucristo, con tanta paciencia, le enseñó a sus discípulos muchas cosas, entre las cuales fue cómo orar. Y en Mateo capítulo 6, si me acompañan, tenemos un pasaje y un fragmento que sin lugar a dudas viene a tomar una relevancia hoy, y en un momento les digo por qué. A partir del versículo 9 y hasta el versículo 13, Jesús les dice: vosotros pues orad de esta manera. Y quiero que pongamos atención. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Un poco más adelante, Jesús enseña sobre el ayuno. Y unos versículos más adelante, versículo 25, les dice Jesús: por eso les digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y comienza a darnos varios ejemplos. Las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en granedos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Ustedes, dice, por más ansiosos, no pueden añadirse una hora al curso de su vida. Vean a los lirios del campo, no trabajan, no hilan, y les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Versículo 33, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, te damos gracias por tremendas verdades que traen luz a nuestra vida, a nuestro caminar. Y no solo luz, sino también confianza, dirección para nuestro tiempo, nuestras vidas hoy. Te rogamos que por favor sea tu palabra y el ejemplo de hombres fieles que a lo largo de tantos años han permanecido adheridos a tus promesas, a tus palabras, confiando a pesar de lo que venga, lo que hoy pueda traer ánimo a nuestro corazón. Y sobre todo tu Espíritu nos guíe continuamente a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante darnos cuenta que se han clausurado negocios, se han clausurado
todo. La gente está precisamente ansiosa. Y como creyentes, unos versículos después de justamente que Mateo nos narra la manera en que Jesús enseña a orar, también nos habla acerca de lo importante que es confiar y darnos cuenta que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de sus hijos. Hermano, tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Busquemos su rostro. Este es el llamado de Jesús. Más adelante, Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17, ¿qué es lo que dice? Orad sin cesar. Orad sin cesar. Jesús le dice a sus discípulos también antes de ser entregado, orad para que no caigáis en tentación. Hermanos, la oración es una actividad esencial. Y así como esos negocios esenciales están abiertos hoy y han estado abiertos durante los últimos meses y muchos otros no, como creyentes no podemos ponerle un sello de cerrado a nuestra vida de oración. No podemos permitir que nuestra oración esté en cuarentena. Y por eso es que hoy, y a la luz de la Escritura y los ejemplos que tenemos y la instrucción que tenemos ahí, quiero que podamos ver varios detalles, varias frases, varios detalles biográficos de hombres de Dios que se levantaron hace varios años. Y este grupo, conocido como los puritanos, me parece que nos pueden traer mucha luz a nuestro entendimiento, a nuestro caminar práctico, porque a final de cuentas tú y yo estamos viviendo en esta tierra. Y es verdad, ellos no vivieron en el siglo XX, en el siglo XXI, de hecho estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y no por el nombre pensemos que estos tipos eran magos, hechiceros o que eran gente sumamente santa, simplemente era gente como tú y como yo. El término realmente era de una manera despectiva de referirse a este grupo de personas. Pero ellos atesoraban algo muy importante en su corazón. Ellos atesoraban esa relación que tenían con su Padre, con nuestro Dios. Thomas Brooks, uno de ellos, dice, para que nuestras oraciones verdaderamente traspasen hasta el cielo, primeramente deben traspasar nuestro corazón. Traspasar nuestro corazón. Es decir, que sea una realidad en nuestras vidas. Que realmente lo sintamos, que realmente lo vivamos, que realmente nos haga. Pablo lo decía, por esta razón doblo mis rodillas. Oraciones pastorales que encontramos al inicio de cada una de sus cartas. El puritano John Milton hace referencia a que la meta de ellos, de los puritanos, no era otra más que continuar en el proceso de reformar la iglesia. Este grupo de personas aparece después de la Reforma, después de Martín Lutero, y en su entendimiento se dan cuenta que hay cosas que todavía deben de continuar reformándose. Es decir, hay una enseñanza que en el caso concreto de ellos en Inglaterra, se estaba instituyendo una iglesia. Y ellos veían y afirmaban que el Estado, el gobierno, el rey no podía tener injerencia en la iglesia, sino que la iglesia debería permanecer fiel a los estatutos de Dios, al ordenado en su palabra y no al ordenado por un rey. Ellos veían la vida cristiana como un proceso, un caminar, día con día, avanzando y buscando agradar a su Dios en todo lo que hacían. Ellos no practicaban el ascetismo, no eran monjes budistas, no eran personas que se iban a las montañas y se dedicaban a meditar. No era así. Eran personas que se dedicaban y se caracterizaban al estudio de la palabra, a leerla, a cantarla, a escucharla, a estudiarla, a memorizarla, pero sobre todo a vivirla. Cada decisión de su vida buscaba ser orientada a la luz de las Escrituras. Buscaban la manera de poder caminar una vida que agradaba a Dios. Y este movimiento aparece en el siglo XVI, dura aproximadamente 150 años. Y les quiero comentar que en este periodo de tiempo hubo muchas cosas que sucedieron en contra de ellos. Los reyes, por ejemplo, en ese momento buscan alejar la Iglesia Nacional, el movimiento anglicano, del movimiento católico romano. Instituyen sus propias ideas y al momento de instituir sus propias ideas en la iglesia, iban a perseguir a aquellos que se oponían. Por ejemplo, estos hombres denominados puritanos. Algunos puritanos huyen a Estados Unidos, otros son asesinados y otros son puestos en cárceles. Ahora, no les quiero tampoco hacer un altar aquí a los puritanos, no son infalibles.
Sus escritos no son inspirados, es la palabra de Dios, por eso es que quiero hacer un énfasis en cómo sus vidas recaen sobre la escritura, porque no quiero levantar a estos hombres y hacerlos ver como si fueran unos santos, porque no lo son. Son hombres como tú y mujeres como tú y como yo. Pero hay algo que tienen que decirnos. Y ustedes habrán escuchado de John Bunyan, y él es el escritor del Progreso del Peregrino. Muy conocido. Él, les quiero comentar que pasó más de 12 años en prisión. De hecho, fue precisamente en prisión donde escribió el Progreso del Peregrino. Él estuvo en prisión 2 periodos de su vida, es decir, él estuvo en un confinamiento obligado. Él estuvo en una cuarentena obligada por el gobierno. Y me parece que no es muy difícil pensar y darnos cuenta que en el siglo XVI, pues el aire acondicionado, la electricidad, pues todavía no aparecían, ¿verdad? Y si lo quieres ver y eres de buen diente, de California y orgulloso, pues las In-N-Out tampoco estaban en el menú de aquellos que iban a la cárcel, ¿verdad? El Stonefire no pertenecía al buffet que llegaba. No había muchas facilidades como las podría haber hoy. Puedes imaginar tú una cárcel de aquel tiempo, una prisión de aquel tiempo. Y desde este punto quiero que nos pongamos a pensar en algo muy importante. ¿Cómo es que un hombre entregado y con una devoción tremenda a Dios pasa un tiempo aislado, en cárcel, en oscuridad, y tiene el tiempo para meditar en la grandeza de su Dios? Tú y yo, con aire acondicionado, con nuestra cama ortopédica, con nuestra almohada fina, con nuestras sábanas, nuestras colchas, nuestro sistema de entretenimiento para escuchar la voz del pastor MacArthur a todo volumen, con nuestros audífonos inalámbricos para poder estar moviéndonos y trabajar, con nuestras computadoras, con nuestro internet. Han pasado 3, 4 meses. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, nuestra vida práctica y nuestra devoción a Dios? En este tiempo, John Bunyan no solamente escribió El Progreso del Peregrino, sino que también escribió un tratado que en español es publicado por la editorial Portavoz, se llama Cómo orar en el Espíritu. Y en estas clases de Sundays in July solemos hacerles invitaciones y recomendaciones de algún material. Este es uno de ellos. Y en esta obra, en este libro, en esta obra, él define la oración de la siguiente manera. Y quiero que esto lo usemos como un bosquejo para nuestro estudio. Dice, la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Y quisiera que pudiéramos desglosar esta definición. Vamos a ir poco a poco, no tienen que apresurarse, vamos a ir leyéndola y repitiéndola. Pero quiero que veamos 3 realidades o 3 puntos muy importantes. La oración es una realidad trinitaria, número 1. La oración es un deleite cristiano y la oración es una disciplina de amor. Y poco a poco les vamos a ir hablando acerca de esta definición y cómo tiene su sustento en la Escritura, que como les repito es lo más importante. Lo que haya dicho Thomas Brooks o lo que haya dicho John Bunyan o lo que haya dicho Jonathan Edwards no tiene absoluta validez si es que no está fundado en la Escritura. Así que, basado en esto, me gustaría compartir esta reflexión, esta clase hoy, hablando y buscando ser fieles a la Escritura y poner nuestros ojos en la palabra de Dios, en lo que ésta produce en el creyente. Y tenemos un ejemplo claro en la vida de estos hombres, cuyo confinamiento fue diseñado por Dios, puesto en ese preciso momento, y hasta el día de hoy, vean cuántos años después sobreviven sus escritos, sus obras, su testimonio, que apuntan a un Dios grande, que nos sostiene en medio de la tormenta, de la pandemia más terrible que pueda suceder a los ojos de este mundo. Y por supuesto que nos liberta del virus más mortal que puede existir, que es el pecado. Demos gracias siempre a Dios por esto. El pastor MacArthur se refiere a la oración en la vida del creyente como algo tan esencial como respirar. Por eso les digo, es una actividad esencial. Los gigantes de la iglesia, dice Joel Beeke, un hermano que ha estudiado mucho acerca de los puritanos, dice, los gigantes de la historia de la iglesia nos eclipsan en oración verdadera. Y él pregunta, ¿es porque son más educados? ¿Estaban menos distraídos?
¿Vivían en tiempos más piadosos o eran unos irresponsables? No. Lo que nos separa a nosotros de ellos es que la oración era su prioridad. Le dedicaron mucho tiempo y le dedicaron energía. Eran hombres fervientes en la oración que sabían cómo aferrarse a Dios en la oración. Y el inicio de esta definición de John Bunyan es muy clara. Él dice, la oración es abrir el corazón o el alma. Dice, a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, que estudiaremos un poquito más adelante, por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la oración es una realidad trinitaria. Y vamos a verlo, cómo es que en qué está fundado o fundamentado esto. El hecho de poder acercarnos a un Dios santo y llamarlo Padre, como Jesús nos enseñó en Mateo 6, sin lugar a dudas es un privilegio que gozamos nosotros como creyentes. Y ¿sabes qué? Nos debe realmente hacer meditar y estar eternamente agradecidos por esto. Porque el Dios santo, omnipotente, omnisciente, está atento a la oración de aquellos que son sus hijos, aquellos que ha adoptado, por supuesto. Veremos más adelante, a raíz de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Juan Calvino decía que orar significa subir al regazo del Padre y poder palpar, dice, mis necesidades en sus oídos, poder hacerle llegar, poder sentir y atesorar esas necesidades en los oídos del Padre. Hermanos, ese Padre es el mejor Padre que se pueda pensar, el Padre más amoroso, aquel que no nos ha dejado, aquel que está con nosotros. Y aquel que ha prometido un día el que nosotros podamos llegar a morar junto a Él. ¿Cómo es que una persona ordinaria, común y silvestre, puede llegar a tener una relación con un Dios santo? ¿Cómo es que Él puede abrir el alma, el corazón? ¿Cómo es que este corazón primeramente puede ser abierto? Él dice, por medio de Cristo. Y es que tú y yo sabemos, Juan 3:16 es claro, el amor de Dios hacia su pueblo, hacia el mundo es tal que envía a su Hijo a morir en una cruz. El amor de Dios hacia tu vida, hacia la mía, lo podemos ver claramente en que Jesús viene, Filipenses capítulo 2, Él sigue este camino de siervo, semejante a ti y a mí, y camina una vida perfecta. Romanos 5:2 nos recuerda que es gracias a Él que tenemos entrada por la fe a una gracia especial. Efesios 2:18 nos dice que por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hebreos 10:19 al 22 nos dice que es la sangre de Jesucristo que abrió este camino nuevo y vivo. Él nos abrió, dice, a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo a este gran sacerdote sobre la casa de Dios que se compadece de nosotros. Y ahora nosotros somos llamados a acercarnos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, confiando, sinceramente confiando, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué tremendo mensaje. ¿Cómo es que Jesús mismo, el siervo sufriente de Isaías, que caminó la vida perfecta y el verdadero alto y sublime, vino a caminar esta vida de siervo para abrir este camino al Padre? Y por medio de Él es que tú y yo hoy podemos gozar de comunión con Dios. Comunión con Dios. Entendamos bien eso hoy, que retumbe en nuestros oídos. Tenemos comunión con Dios, tenemos una conexión directa con Dios, el creador de todo lo que hay, el que tiene el control de todas las cosas que suceden en este mundo, en este universo. Él es el que ha prometido habitar con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Y hoy, por medio de nuestra unión con Cristo, por medio de lo que Él ha hecho y de lo que Él hizo, es que tú y yo podemos tener esa esperanza y ese gozo
La oración es una realidad trinitaria. Hemos visto el Padre, acercarnos al Padre. La oración de Jesús nos enseña desde el inicio, Padre nuestro, a través de Jesús, lo acabamos de ver. Y, como bien dice, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite responder en fe. Es Jesús quien promete este consolador. Y aquí está el Espíritu de verdad morando en todos aquellos que creen en Él. Sería imposible poder creer si el Espíritu Santo no fuera el que removiera nuestra ceguera y nuestro odio contra las verdades divinas. Romanos 1 nos narra acerca de cómo el hombre busca y restringe la verdad de Dios. Pero nuestro corazón puede volver a ser de carne. Esa transformación de piedra a carne. Gracias a la obra milagrosa de la regeneración. Pablo nos llama a orar en el Espíritu y eso nos lleva a una mayor confianza, porque cuando estamos haciendo esto, estamos seguros de que estamos orando de acuerdo a su voluntad. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo tenía bien clara la importancia y la asistencia del Espíritu Santo para su vida. La pregunta es, ¿tú la tienes? ¿Yo tengo realmente esa certeza de que el Espíritu Santo morando en nuestra vida está realmente fortaleciéndonos, animándonos? Y tenemos nosotros claro que es gracias a su asistencia que nosotros podemos orar como conviene, como también se nos menciona. Porque de otra manera, pues no lo hacemos, como bien dice Pablo. De igual manera, Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hoy más que nunca creo que quedó claro que el ser humano es débil, es vulnerable. Y un virus tan pequeño puede realmente mover al mundo en una dirección de temor. Que en un inicio muchos pensamos y dijimos, seguramente esto va a traer varios creyentes o varias personas a la iglesia. Pero tú lo has visto, y sobre todo en este país, se empieza a levantar otro movimiento completamente ajeno a las verdades de la Escritura. Tenemos un enemigo que está como león rugiente. Y así como las cosas se van dando, uno se da cuenta que hay una agenda detrás, hay un temor y sobre todo hay un orden satánico, diabólico, que busca desviar la atención y encauzar ese miedo que nuestra oración sería que produzca un verdadero arrepentimiento en la vida de las personas, a conducirlo a una valentía, a una pasión desbordada por defender y por atacar y por hacer y por gritar y por marchar y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que nosotros, gozando de una esperanza eterna, tenemos una responsabilidad muy grande? Y por ningún momento, aún en medio de esta situación, debemos de desviar nuestra atención de lo importante. Hermano, tu vida de oración no está en cuarentena. Tiene que ser una realidad. Y es una realidad para el creyente. Porque nos podemos acercar al Padre por medio de Cristo con la asistencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso es que la oración es una realidad trinitaria, como comenzamos a ver en el primer punto.